Bueno, la idea es que ahora trabajemos un poco con la idea de probabilidad condicional. Sí, primero voy a anotar la definición y bueno, después vamos a hacer algún ejemplo y vamos a terminar con la regla del producto, las reglas del producto y también vemos algún ejemplo de eso. Sí, la idea de probabilidad condicional es tratar de calcular la probabilidad de A dado que el evento B ya sucedió. Sí, tenemos dos eventos A y B. Bueno, dado que el evento B ya sucedió, ¿cómo calculamos ahora la probabilidad de A? Y en este caso lo vamos a hacer de la siguiente forma. La definición dice lo siguiente. Arriba pone la probabilidad de la intersección y abajo pone la probabilidad de B. ¿Sí? Una buena forma de recordar esta fórmula es que siempre lo que está después del dado es lo que terminamos poniendo abajo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo interpretamos esta fórmula de la probabilidad condicional? Acá tengo un diagrama de Venn. Primero que nada, tengan en cuenta que esto acá significaba dado que B ya sucedió. ¿Sí? De A dado B, bueno, B ya sucedió. Entonces, de todo el espacio muestral que era el rectángulo, lo único que me importa ahora es lo que voy a sombrear a continuación. ¿Sí? Dado que B ya sucedió, lo único relevante es lo que está contenido en B, ¿sí? Lo demás ya sé que no pasó. Entonces, lo único que para mí es relevante es lo que está pintado, lo que va a estar pintado ahora en este momento, ¿sí? Que es lo que corresponde a B, ¿sí? Porque todo lo que era, todo lo que no era, o sea, yo ya sé que B sucedió, así que lo único relevante es esto. Entonces, esto un poco me da una idea de por qué yo al calcular la fórmula de la probabilidad condicional estoy dividiendo por la probabilidad de B, porque mis casos posibles ahora no es todo, o mis casos totales no son todos, sino que son solo los que corresponden a B porque estoy en esta situación particular en donde B ya sucedió. ¿Sí? Y ahora pensemos en los casos favorables, mirando el diagrama de Venn, pero concentrándome en lo que yo pinté. ¿En dónde sucede A? ¿Sí? Esto lo voy a pintar de otro color, mirándome solo en los casos en donde B ya sucedió, A sucede acá solo. ¿Sí? Y esto que marqué en verde son las situaciones en donde A y B suceden al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces eso que acabo de marcar lo que hace es explicarme por qué arriba en el numerador pongo la probabilidad de intersección y bueno, y por qué abajo ponía la probabilidad de B. ¿Sí? Tiene que ver con esta idea de, de que bueno, como B ya sucedió, solo me concentro en esa parte del espacio muestral, entonces esos serán mis casos posibles. Y bueno, los casos en donde A sea favorable van a ser casos en donde A y B suceden al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nuestra definición de probabilidad condicional. Sí, para terminar de entenderla, lo que vamos a hacer es ver un ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo tenemos una tabla que tiene un montón de información, que ahora les digo bien. La idea es, tenemos personas clasificadas por si tuvieron o no gripe. Entonces acá hay 6 personas que en total que tuvieron gripe y 994 que no tuvieron. Hay 1000 personas en total. Pero también la tenemos clasificadas a las personas en si pertenecen o no a un grupo de riesgo. Si GR es por grupo de riesgo. Entonces de estas 1000 personas, 20 pertenecen al grupo de riesgo y 980 no. ¿Sí? Entonces, una probabilidad interesante que yo quiero calcular es la probabilidad de que una persona tenga gripe dado que pertenece al grupo de riesgo. ¿Sí? Entonces vamos a calcular esta probabilidad usando la, la fórmula la fórmula que acabamos de ver de la probabilidad condicional. ¿Sí? Entonces hacemos arriba la intersección y abajo la probabilidad de la que estaba abajo, que en este caso es B. ¿Sí? Entonces pensemos, la intersección entre A y B sería aquellas personas que tuvieron gripe y pertenecen al grupo de riesgo. ¿Sí? Estas son estas 3 personas acá. 3 dividido por 1000. ¿Sí? Porque eran casos favorables sobre casos posibles. Y abajo tenemos la probabilidad de B, o sea,
aquellas personas que pertenecen al grupo de riesgo, que son estas 20 de acá. 20 dividido por 1000, ¿sí? Y esto me termina dando 3 dividido 20, ¿sí? Entonces esto sería un ejemplo muy sencillo para el cálculo de una probabilidad condicional. Comparemos esto a ver cuánto nos da en decimales. 3 dividido 20 es 0,15. ¿Sí? ¿Cómo sería, por otro lado, la probabilidad de tener gripe? ¿Sí? Sin condicionar en si estás en grupo de riesgo o no. Sería 6, que son todos los que tienen gripe, dividido por 1000. ¿Sí? Y en este caso, 6 dividido por 1000 es 0,006. Entonces, comparando estos números, lo que puedo decir es que, bueno, el hecho de que vos pertenezcas a un grupo de riesgo parece ser relevante para afectar tu chance de tener gripe, ¿sí? Al menos en este ejemplo puedo decir eso, pero fíjense un poco comparando la probabilidad de tener gripe a secas, ¿sí? Marginal, como viene acá la de 0,06, 0,006, perdón, versus la probabilidad de tener gripe dado que perteneces al grupo de riesgo, ¿sí? Que esa es bastante más alta, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos un primer ejemplo de este tema de cómo usar la fórmula de la probabilidad condicional. Vamos a hablar un poco de la regla del producto, ¿sí? La idea es, repaso la fórmula de la probabilidad condicional, A dado B, era arriba la probabilidad de la intersección y abajo la que divide por B, ¿sí? De acá yo puedo derivar una regla del producto que dice lo siguiente: la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, siempre que la probabilidad de B sea positiva, ¿sí? Si no, yo no podía pasar multiplicando, ni siquiera podría haber hecho la cuenta de la probabilidad condicional porque no iba a poder dividir por cero, ¿sí? Entonces, tenemos esta regla del producto que surge simplemente de pasar multiplicando el denominador de la probabilidad condicional, ¿sí? Y en realidad las reglas del producto son dos, porque si yo escribo la probabilidad condicional pero al revés, probabilidad de B dado A, arriba voy a tener la intersección, ahí no va a cambiar. Pero abajo siempre tengo la que está después del condicional, probabilidad de A. Y puedo hacer lo mismo, puedo sacar una regla del producto haciendo este mismo procedimiento. ¿Sí? Entonces diciendo probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. ¿Sí? Por eso muchas veces ustedes cuando lean la bibliografía van a encontrar como reglas del producto en plural, porque son dos, ¿sí? Se pueden calcular de dos maneras, la intersección, y en este caso tenemos las dos reglas del producto acá, y ambas surgen de la definición de probabilidad condicional, ¿sí? Entonces, recuerden estas reglas porque van a ir apareciendo en las clases que vienen, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es dejar marcado esta que es una regla del producto, y también quiero marcar esta otra, nada, para que la tengan bien en cuenta. Sí, ahí tenemos las reglas del producto. Entonces, seguimos trabajando con otro ejemplo. Sí, acá vamos a dar un ejemplo también de probabilidad condicional y después hacemos otro ejemplo similar y cerramos esta parte. Tenemos una urna que contiene 4 bolas rojas y 5 bolas blancas, hay 9 en total. De las 4 rojas, 2 son lisas y 2 son rayadas, y 2 y 2, y de las 5 blancas, 4 son lisas y una es rayada. Entonces, me definen dos eventos que acá están definidos. Uno es la bola que yo agarro es rayada, y el otro evento, que es el que llamo evento B, es que la bola que agarro es roja, ¿sí? Entonces podemos calcular algunas probabilidades. En particular, calculemos primero la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de seleccionar una bola y que sea rayada. Entonces cuento cuántas rayadas hay. Hay 3 rayadas, si no me equivoco. Tenemos 2 y una, 3. Y en total hay 9 bolas. Esto es un tercio. También podemos calcular la probabilidad de
B, que sería la probabilidad de agarrar una bola y que sea roja. ¿Sí? ¿Cuántas rojas hay? Hay 4 rojas y 9 en total, o sea, 4 novenos. ¿Sí? Este no se puede simplificar. ¿Sí? Y por ahí una que es interesante es esta probabilidad condicional que tengo de este lado. ¿Cuál es la probabilidad de A dado B? ¿Sí? Entonces, eh, a ver, ¿qué es lo que me están pidiendo? Ahora pongo la fórmula, pero ¿qué es lo que me piden? Yo saco una bola al azar, me dicen que es roja, entonces dado que yo sé que es roja, ¿cuál es la chance de que sea rayada? ¿Sí? Y eso lo podemos calcular como la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B, que por suerte ya la tengo calculada acá a la izquierda. ¿Sí? Entonces, todo lo que ya es información lo voy a anotar. La probabilidad de B ya la conozco y es 4 novenos. Lo que quiero calcular es la probabilidad de A y B. Entonces acá tengo que contar las bolas que son rayadas y rojas al mismo tiempo. ¿Sí? Y estas son dos, porque fíjense, de las 4 rojas, solo 2 son rayadas. Entonces las rayadas y rojas al mismo tiempo son 2. ¿Sí? Entonces tendremos 2 novenos. Y por último, simplificando, esta probabilidad condicional que me proponen es igual a un medio. Sí, dado que sucedió B, que eso significaba que la bola es roja, ¿cuál es la chance de que sea rayada? Bueno, un medio, porque fíjense que de las rojas eran 2 y 2, así que eso tiene sentido. ¿Sí? Entonces, bueno, esto también un poco para ilustrar algo más el tema de la probabilidad condicional. Y ahora en el próximo ejemplo, que es muy similar a este, lo que quiero hacer es ver cómo funciona esto de las reglas del producto. Entonces, seguimos con la misma estructura, tenemos 4 bolas rojas y 5 blancas, 9 en total. Sacamos 2 sin reposición. Si esto quiere decir saco una, me fijo de qué color es y después saco otra. Y me fijo de qué color es, pero sin volver a meter la original. ¿Sí? O sea, siempre que saque una bola la voy a dejar fuera de la urna. ¿Sí? Entonces tenemos dos eventos. El evento A es la primera bola es roja y el evento B es la segunda bola es blanca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que yo puedo calcular esto? Esto lo puedo calcular con la regla del producto. Acá puedo hacer la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Sí, que era una de mis reglas del producto. En realidad las teníamos al revés, pero bueno, como el producto, el orden de los factores no altera el producto, lo podemos poner de esta forma. Entonces puedo calcular la probabilidad de que la primera bola sea roja y multiplicarla por la probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que la primera fue roja. Sí, que tiene sentido hacerlo de esta forma porque yo la estoy sacando en ese orden. Sí, entonces, empecemos con la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea roja? Esto sería 4 que son en total, dividido por 4, perdón, 4 que son la cantidad de rojas, dividido por 9 que es el total. ¿Sí? ¿Y cómo sería la probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que la primera fue roja? Bueno, si la primera fue roja, primero que nada, ya no hay no hay 9 bolas en total, hay 8, porque una ya la sacaste. ¿Sí? Y tengo que tratar de contar cuántas blancas quedan de estas 8. Y quedan 5, ¿verdad? Porque no saqué ninguna. Entonces acá tengo la probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que la primera fue roja. Así como saqué una, se me restó uno de acá. Y bueno, de ahí me quedaron las 5 blancas que todavía están en la urna. Acá puedo simplificar y esto me da 5 sobre 18. ¿Sí? Y este es un ejemplo de, bueno, cómo es que nosotros vamos a estar usando las reglas del producto en los ejercicios.